Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Hola, amado, Dios te bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros en esta preciosa y bendecida ocasión para escuchar una palabra de parte de Dios. Gracias por darme el privilegio de ser la voz que Dios utiliza en esta ocasión para bendecir tu vida con su palabra. Lo considero un gran y precioso privilegio. Gracias por escucharme. Bendito sea el nombre del Señor. En el día de hoy quiero especificar, quiero enfocar el oído. Quiero enseñarte a enfocar el oído para que sintonices la frecuencia de la voz del Espíritu de Dios. Estamos viviendo tiempos peligrosos, lo estoy predicando, llevo tiempo ya predicándolo, pero nunca antes había visto tan claro cuánta opinión siendo predicada como si fuera así dice Jehová. Y como caudillo de un pueblo, como apóstol, como profeta, como pastor, me interesa que tú no seas engañado o confundido con tantas voces que hay allá afuera. Y por eso en el día de hoy quiero ayudarte a sincronizar tu oído a la voz de Dios. Ese es nuestro enfoque. Cómo yo como individuo puedo afilar mi discernimiento, aguzar mi oído para que cuando me hable Dios yo pueda discernir su voz de entre todas las demás voces. Bendito sea el Señor. Mira qué interesante. Dice Jeremías 29, 11. Uno de mis pasajes favoritos porque habla acerca de propósito, de asignación. Esa palabra dice así, y leo a la letra. Jeremías 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este es uno de los versículos bíblicos más poderosos en mi vida, un versículo que me catapultó de ser un feligrés, siervo fiel de Dios en una iglesia, y me lanzó a una profundidad ministerial, porque entendí que los planes de Dios para conmigo eran inmensos y eran profundos. Y eso me abrió la puerta a yo atreverme a hacer lo que de verdad Dios quería que yo hiciera. Pero ese versículo lo decimos mucho, pero los versículos antes y después están súper interesantes. Yo te le voy a dar una explicación, una aplicación a este pasaje usando el contexto del pasaje y no solamente un verso, que te va a transformar y te va a transportar. Te va a bendecir y te va a ayudar a enfocar tu oído a la voz del Espíritu Santo con el propósito perfecto y divino que Él tiene para ti. Porque dentro de esos pensamientos es donde Jehová Dios te da el fin que tú esperas. Mira esto. La palabra de Dios es perfecta. Acrisolada es su palabra, probada por el fuego y ha salido pura. Dios te está diciendo que su propósito, sus pensamientos para contigo son que al final de todo tú recibas lo que tú estabas esperando. Nadie hace eso. La mayoría de las personas, los seres humanos, los espíritus, toman ventaja de ti y cuando terminan contigo, pues adiós, chao, gracias, hasta luego. Pero Dios no. Dios dice, ven a mis planes, ven a mis propósitos. Ven a cumplir mi asignación, que dentro del cumplimiento de mi asignación para ti, yo voy a darte a ti lo que tú estás esperando, lo que tú quieres, lo que tú estás buscando. Y los dos vamos a estar satisfechos. Ese es el mejor trato que nunca nadie me ha hecho, sobre todo
Cuando el final del trato no es que yo me voy a retirar a un retiro de ancianos, es que yo voy a graduarme a una eternidad en la Nueva Jerusalén, a la gloria celestial. Tremendo. Bendito sea el Señor. Jeremías 29, capítulo completo, es muy interesante. Dios está hablándole a un pueblo que ha sido desobediente, idólatra, arrogante, cabeciduro. No le han importado las advertencias que Dios le ha dado. Y por esa razón fueron desterrados a distintas naciones. Y hay un pueblo, una parte de este pueblo que es cautiva en Babilonia. De ahí sale Daniel. Pero estamos hablando de Jeremías. Y dicho sea de paso, Daniel le gustaba leer las profecías de Jeremías. Daniel, que es uno de los 5 hombres de integridad que la Biblia habla de altura. Daniel pasaba mucho tiempo escudriñando el libro o los libros, porque tiene 2 de Jeremías, el único profeta que tiene 2 libros. Lo dice en la Biblia. Bien. En ese capítulo, pues Dios le está diciendo, está reprendiendo a su pueblo, pero te está diciendo, ya mi ira se está pasando y pronto lo voy a regresar al propósito. Porque el pueblo de Dios en Israel tenía un propósito. Ok. Aplicación. En el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios somos tú y yo. El pueblo de Dios no tiene una etiqueta. No son los cristianos pentecostales, los bautistas, bautistas del norte, bautistas del sur, los adventistas del séptimo día, los tostones sin Jehová. No hay un título, porque es personal. Yo no soy salvo, ni tú tampoco, porque seas católico, apostólico y romano, porque seas católico carismático, porque seas bautista o te bautizaste en tal iglesia, porque seas cristiano evangélico, porque seas pentecostal, porque hables en lengua. Tú eres cristiano porque en tu corazón hay una real y verdadera relación con el único que te puede salvar, el Cristo. Y eso es lo que te hace cristiano. Y tú estás viviendo tu cristianismo. Yo espero en Dios, a lo mejor de tu habilidad, sinceramente, transparente, real con Dios. Y lo estás viviendo de acuerdo a tu revelación. Esto es lo que Dios quiere de mí. Y ahí Dios te bendice. Porque Dios es así. El propósito de Dios es bendecirnos, a pesar de que ni tú ni yo nos lo merecemos. Y aquí vamos. Este capítulo, antes del versículo que acabo de leer, el versículo 10 tiene algo bien interesante. Dice así, leo a la letra, Jeremías 29, 10. Dice, y esto le dice Dios a la iglesia, a ti hoy, a través de mi boca. Jeremías 29, 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Te lo voy a volver a leer en mi español, en la aplicación del día de hoy. Porque así dijo Jehová, cuando se cumpla el tiempo, yo te visitaré y despertaré sobre ti mi buena palabra, porque los voy a regresar al lugar, a la posición espiritual donde yo quiero que ustedes estén. Míralo ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Babilonia es, espiritualmente hablando, es un lugar de magia, de droga, de ocultismo, de confusión. Babel, la torre de Babel, Babilonia, donde hay confusión y confusión en palabras. No se entiende lo que se dice y hay muchas manifestaciones espirituales, pero no son necesariamente de Dios. Ahí es donde salió una mano que escribió Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Daniel y Medrán, Mesach y Abednego fueron entre los sabios de esa ciudad
y eran entre muchos, y la mayoría eran adivinos, agoreros, satanistas, nueva era, santeros, paleros, babalú, babalao, qué sé yo. Pero ahí estaban ellos. Porque en el medio de toda confusión, Dios tiene una palabra. Y aquellos de nosotros que estamos sincronizados con su espíritu, en medio de toda la bulla, nosotros reconocemos esa voz, esa palabra, ese espíritu. Y Dios dice, cuando se cumpla el tiempo de confusión, yo te voy a visitar. Esta es la palabra de Dios para ti hoy. Yo te voy a visitar. Y cuando yo te visite, este es mi propósito con la visita. Despertaré sobre ti mi buena palabra. Mi buena palabra. Yo voy a despertar en ti mi buena palabra, te dice Jehová. Y te voy a hacer volver de Babilonia, que es el lugar espiritual de confusión y mentiras y engaños y falsas profecías y falsas manifestaciones. Te voy a hacer volver, sacarte de ahí y regresarte a la Jerusalén. En aquellos tiempos, Jerusalén era el lugar del templo. La presencia de Dios estaba en el arca del pacto, en el lugar santísimo, dentro del lugar santo, dentro del atrio, dentro del templo, dentro de... Estaba ya metido a lo lejos. Sé que lo dije mal en el orden, pero ya tú sabes lo que quiero decir. Y Dios está diciendo, yo te voy a sacar del lugar de confusión, mundano completamente, y te voy a regresar al lugar santísimo, al lugar de la comunión con la presencia de Dios. ¿Cómo lo voy a hacer? Ya te lo dije. Voy a despertar mi palabra sobre vosotros. Esa es mi asignación en el día de hoy. Mi asignación de parte de Dios es que tú sepas que Dios te está visitando. Y te está visitando para despertar su buena palabra en ti, con el propósito de que esa buena palabra en ti te regrese a aquel lugar. Y esto es lo que Dios me ministró a mí. Este versículo no pega con esto, pero es el que más explica, yo creo, el sentir de Dios para su iglesia en este momento. Y es que dice, has perdido tu primer amor. Arrepiéntete de lo que has hecho y regresa a hacer las obras que hiciste al principio. Y aunque yo no le estoy hablando a una iglesia que ha perdido su primer amor, le estoy hablando a una iglesia que creo por el Espíritu que ha perdido su dirección, su identidad, su propósito. Y está en un lugar de incertidumbre por las cosas que están paseando en el mundo. Catástrofes económicas, climáticas, políticas, sociales, guerra, hambre, pestilencia, pandemia, cuarentena, violencia en las calles, racismo. Babilonia está siendo manifestada. Y Dios está diciendo, yo te voy a visitar, yo te estoy visitando. Regresa a mi palabra. Y regresa a aquel lugar de cuando tú te convertiste y la palabra de Dios era para ti algo tan dulce y tan nuevo. Algunos todavía están ahí. Gloria a Dios por eso. No permitas. Mira, yo nunca lo perdí. Este amor, primer amor en particular que estoy hablando, yo nunca lo he perdido. Es el amor por su palabra. El amor que cuando la primera vez que tú leíste Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo y se te erizaron los pelos, porque te diste cuenta que esa palabra mundo quería decir yo. De tal manera amó Dios a Roberto que dio a su único hijo para que si Roberto en él cree, no crea, cree. Presente perfecto, cree. Tenga vida eterna. ¡Wow!
esa palabra se hizo verdad en mí. Hoy te confieso que la escucho y me entra por un oído y me sale por el otro, porque ya es mía, ya la he escuchado tantas veces que en mi carnalidad ha dejado de sorprenderme, porque se ha hecho una palabra común. Todo el mundo la dice. Inconversos la dicen. Luchadores, lucha libre, se ponen 3:16. Y ha perdido enfoque de su divinidad. Ha perdido el enfoque de que esa palabra puede salvar tu alma de una eternidad en el infierno y abrirte la puerta a una eternidad en el cielo, el cual tú empiezas a experimentar aquí en esta tierra. La presencia de Dios es el cielo. No, no es un lugar, es una persona, es un lugar espiritual. Y Dios te quiere llevar, sacarte de toda confusión, de las circunstancias alrededor de nosotros y volverte a enfocar en su buena palabra. Que regreses a ese lugar donde tu actitud acerca de todo lo que leías en la Biblia o acerca de la Biblia, lo que escuchabas, era para ti una fuente de gozo, de novedad. Y tú se lo compartías a todos y te gozabas en esa palabra. Regresa a ese lugar. Es un lugar espiritual. ¿Qué sucede? Ahí viene el verso que a todos nosotros nos gusta. El versículo que ha cambiado miles de vidas, incluyendo la mía. Jeremías 29:11. Porque yo sé que yo tengo un propósito y una asignación para ti, te dice Jehová. Es una asignación que te va a traer paz. Va a haber luchas y pruebas. Sí, toma mi yugo sobre vosotros. Pon tu mano en el arado y no mires para atrás. Echa sobre mí tu carga. Echa sobre ti mi carga, que mi carga es ligera y mi yugo es fácil. Sígueme, yo te haré pescadores de hombres. O sea, hay un propósito y una asignación que va a traer paz primero a ti y después a los demás. Yo no te voy a hacer mal. Es más, yo te voy a hacer feliz. Esa es la promesa de Jeremías 29:11. Tú ven a mis pensamientos, ven a mis propósitos, a mis planes, a mi asignación para con tu vida. Y en mi asignación tú vas a encontrar todo lo que tú quieres, todo lo que te hace falta, el amor, la paz, el gozo, el propósito. Y eso te abre puertas a ser bendecido, donde todas tus necesidades son suplidas y aún un poco más, porque Jehová adereza mesa en presencia de nuestros angustiadores. Unge tu cabeza con aceite y tu copa rebosará. Tu copa está rebosando cuando tú entras en este nivel de intimidad y de compromiso de la asignación de Dios. Y esta es tu asignación en el día de hoy. Mira qué clarito. Verso 12 te dice, porque entonces me invocarás y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y mira qué interesante, qué precioso y qué lindo. Cuando tú sabes que esto es lo que Dios quiere que tú hagas, tu oración cambia. Porque en todo lo que el diablo meta en el medio de tu cumplir tu asignación, tú sabes que no es Dios y tu oración es, Señor, hágase tu voluntad en mi tierra como en tu cielo. Yo quiero tu voluntad en mi vida, porque yo quiero experimentar el reino de los cielos aquí y ahora. Esto que el diablo puso en medio, yo lo saco. ¿Cómo? Con oración.
con ayuno, con guerra espiritual, lo ungimos con aceite. Llamo a los intercesores que oren conmigo, decreto palabra de Dios. Eso cambia tu relación con Dios, porque ya no estás viviendo diariamente cumpliendo tus quehaceres y tus deberes diarios. Ahora tienes una asignación divina. Siempre la tuviste, pero no siempre está definida. Y yo te voy a dar una hoy. Hoy, como apóstol y profeta de Jesucristo, apóstol y profeta del reino de Dios, te voy a dar una asignación para que la visitación del despertar de la buena palabra de Dios se active en ti. Ya eso está sucediendo. El hecho de que tú estás aquí escuchándome es, para mí, testimonio vivo de que tú tienes hambre por Dios y lo buscas. No solamente conmigo, sino con otros predicadores. Y dice así, Jeremías 29, 14. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad. En inglés dice vuestro tesoro. Todo lo que perdiste en el tiempo que estuviste en Babilonia, en confusión, en distracción, fuera descarrilado, fuera del carril, fuera del propósito, fuera de tu llamado, desconcertado, hasta atontado y confundido. Porque eso nos pasa a los cristianos también, a los pastores y apóstoles también nos pasa. Soy carne y hueso igual que tú. Por eso yo necesito un apóstol y alguien que me ministre. Y por eso yo también me meto en otros programas a escuchar palabra de Dios, que alguien me ministre a mí, porque Dios me ha visitado y ha despertado su buena palabra en mí. Cuando yo lo busque en su palabra, Él me saca de la cautividad, me devuelve lo que había perdido, lo que el diablo me había robado. Dios lo obliga a que me lo devuelva. Y entonces dice que me hará volver al lugar de mi intimidad con Él. ¡Wow! ¿Nunca lo perdiste? ¡Qué bueno! Porque quiere decir que se va a profundizar tu lugar de intimidad con Él. Bendito sea el Señor. Cuando comencé hablando, te hablé acerca de que íbamos a enfocar nuestro oído a la palabra de Dios, sincronizarla con la voz del Espíritu. La mejor manera de hacer esto es leyendo la Biblia, conociendo cómo Dios habla. Y tú vas a conocer cómo Dios habla leyendo la Biblia. Déjame explicarte, porque la relación con Cristo es bien personal. Y esto es una preciosidad que yo quiero compartir contigo. Cuando tú lees la Biblia, tú empiezas a leer la Biblia, y la Biblia hay que leerla. Mira, la Biblia hay que leerla, léela. Ve la Biblia, yo te voy a dar una asignación para ayudarte a leerla. Tú estás leyendo la Biblia como lo que es una historia, un narrativo, un libro de canciones, de poemas, de proverbios, de decretos, de estatutos, de leyes, de mandamientos. No todos son los mismos ni se escribe igual. Pero tú lo estás leyendo. Y de repente algo que estás leyendo se hace tuyo. ¡Wow! Esta es la palabra, la buena palabra que Dios despierta en ti. Y te habla y te ministra. Y te dice, no temas, sé valiente. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Te dice, no temas, pequeña manada. Es el deseo de tu Padre darte el reino. Te dice, tú estás confundido. No, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. Te daré la revelación de cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tú estás leyendo y te recuerda algo tan simple como pide y se te dará. Busca y encontrarás. Toca y se te abrirá. Porque ¿quién de ustedes, si su hijo le pide, no le dará lo mejor que tiene? Y esa palabra necesita ser despertada. Porque esa está en ti, en mí.
Y a veces las circunstancias de lo que vemos y las tonterías que escuchamos, aún de algunos púlpitos, como que nos llevan a Babilonia, enmudecen, estupedecen. Yo no sé si es una palabra, pero hoy la es. Te hacen estúpido, estupedecen la voz, el conocimiento de Dios que ya tú tienes, porque estás escuchando falsos reportes. Personas predicando su opinión como si fuera palabra de Dios. Falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos profetas, falsos maestros. Porque todo lo que yo le añada a la palabra de Dios se hace falso. Déjame darte un testimonio. Bendito sea el Señor. Hace muchos años, cuando yo comencé a pastorear, yo invité a alguien a predicar a la iglesia, no me acuerdo quién era. Vino mucha gente a visitar, la iglesia estaba llena, tremendo, precioso, qué lindo, aleluya. Y yo estoy al frente, sentado donde de costumbre, el siervo ya comenzó a predicar. Acabamos de recoger la ofrenda, tuvimos el devocional, la ofrenda, le entregué al predicador, yo estoy sentado escuchándolo, y de repente miro para atrás y veo que en la oficina hay como una pequeña conmoción. Nosotros tenemos la oficina general que estaba en el primer piso, el santuario estaba en el segundo piso, este es el 83 de Lafayette Street, muchos de ustedes nunca estuvieron ahí, quizás han visto videos. Y cuando yo miro para atrás, la cabina del sonido tenía una pared de cristal que se podía ver adentro y ellos podían mirar para afuera. Y cuando los hermanos recogían la ofrenda, la llevaban allá atrás y allí las tesoreras, el ministerio de tesorería la contaba. Pero yo miro para atrás y veo que hay como una conmoción y Judy me mira. Ella está en la parte de atrás de la iglesia. Yo estoy sentado al frente. Pero con una mirada me dijo, ven acá. Sí, aquellos de nosotros que somos padres y aquellos que nosotros que estamos casados por mucho tiempo, sabemos que Dios nos otorga cierta telepatía, donde con una mirada lo decimos todo. Mi mamá tenía ese poder, aún antes de convertidos, eso es un poder humano, yo creo. Si yo me metía en una conversación de adultos, imprudente, si yo la contradecía o la corregía, ella con una mirada me tumbaba los dientes, me despeinaba, me ponchaba un ojo, me hacía que me arrepintiera de haber nacido y me callaba. ¡Pup! Con una mirada. Cuando llegaba a la casa me leían la cartilla, obvio, ¿no? Pero el poder de una mirada. Mira esto. Yo veo la mirada, me levanto y voy a la parte de atrás. ¿Qué está pasando? Si alguien echó un Rolex y me enseña un reloj. Esto no es un Rolex, esto es un Cartier. Alguien había echado un Rolex. Rolex es un reloj de alta calidad que su precio en aquellos tiempos eran de $3,000 a $150,000, dependiendo del Rolex. Este Cartier vale $9,500. Yo no pagué eso, yo pagué menos de la mitad. Pero ese es otro testimonio. Ese te lo debo. Y considera que lo que yo pagué no quita lo que vale. Yo pagué menos porque para Dios yo valgo más que el Cartier. Pero ¿qué sucede? Echaron un Rolex. Yo miré el Rolex, ese Rolex por el tamaño, lo que tenía valía como $6,000. Yo dije, ¿cuál es el problema? Y Judy, en particular mi esposa, la pastora, me dice, eso hay que devolverlo, hay que encontrar quién fue el que lo echó. ¿Cómo nosotros no podemos aceptar eso? Pero ¿por qué no? Alguien sintió de Dios sembrarlo. No, Roberto, eso vale demasiado. Hay que averiguar quién lo echó. No. Si hubiera querido que supiéramos, hubiera pasado al frente y hubiera dicho, el Señor me dijo que sembrara. Pero lo hizo anónimo, eso hay que respetarlo. Y yo lo agarro y me lo pongo. Y Judy, pobrecita, Judy pone, abre los ojos y tú no te puedes poner eso. Digo, ¿por qué no? Yo soy el sacerdote de la casa. Si no puedo yo, entonces ¿quién? Y me lo puse. Y me quedaba bailando. Y con eso pasé al frente. Y
dirigimos, el varón terminó la predicación, ministramos por los enfermos, por las necesidades, hicimos el llamado, etc. Perfecto. Cuando llegamos a la casa, tuve que ministrarle a Judy de que nos habíamos graduado a una dimensión de ofrenda más de la que ella estaba acostumbrada y cómoda con aceptar. Eso rompió algo en nuestro ministerio y las ofrendas de miles empezaron a fluir. Mira qué interesante. Yo agarro el Rolex al otro día, me levanto tempranito y aquí cerca hay un mall que se llama Willowbrook Mall, que está en la ciudad de Wayne. Cuando aquello había un lugar, una tienda de Rolex. Y yo agarré mi Rolex y fui. Me acerqué, esperé, miré, velé, vi un caballero mayor de edad que parece que llevaba años trabajando ahí. Bien, yo entré y lo veo y me le acerco. Él me dice, ¿le puedo ayudar? Sí, mire, le testifiqué, yo soy pastor. Ayer en el culto alguien dio esto, yo quiero saber si es genuino. Dame un minuto. Él pasó atrás, buscó la cosita esa que ellos se ponen de joyero y vino, abrió, miró, y cuando lo mira me dice, ay, pastor, este Rolex pudo haber valido hasta $6,000 en buenas condiciones. Pero mira aquí atrás. Y me enseñó. Parece que se había roto. Y alguien lo abrió. Y por la manera que lo abrieron, era obvio que no fue alguien que sabía lo que estaba haciendo. Él lo abre. Y adentro tiene piezas que no son genuinas del Rolex. Entonces van dos cosas. Una, alguien que no está capacitado para profundizarse en lo que tiene que ver con esta joya preciosa, que se trata de la palabra de Dios. Alguien se puso a bregar con ella, alguien que no estaba supuesto a abrir y estar bregando con la palabra, no estaba preparado para arreglar, para explicar, para predicar, para profetizar. Yo no sé cómo hay gente que se atreve a decir así dice Jehová cuando Jehová no ha dicho nada. Aquel Rolex, un neófito, un loco, un campesino jíbaro, un cholo bolo, lo abrió y lo arregló a su manera y lo hizo funcionar, pero ya no era un Rolex, era una falsificación de algo que había sido genuino y valioso, pero ahora era basura. Ahora no valía nada. ¡Wow! La palabra de Dios. Tú no puedes adulterar la palabra de Dios y esperar que tenga valor, porque Dios no va a respaldar nada que Él no dijo. Tú puedes tener una opinión y la respetamos, y porque te amamos la consideramos. Pero tú no puedes enseñar tu opinión como si fuera la palabra de Dios. Así dice la Biblia, así dice Jehová. Esto es lo que Jehová Dios pide de su pueblo. Mira, hermano, los cristianos no queremos, no podemos, no brincamos, no saltamos, no bebemos, no nos afeitamos, no tenemos bigote, no nos ponemos pantalones, no ponemos maquillaje. No. Mentira. ¿Qué diablo eres tú para abrir el libro de la vida y cambiarle el interior? El evangelio que tú vives y por lo tanto la vida que tú vives no tiene valor. Es una farsa. Para colmo, yo llegué a la iglesia y se lo dije, mira, el rol es que nos ofrendaron, que que tanto no, bla, no. Les testifiqué, es falso, no vale nada. Es más que nada un juguete, un lujo ficticio. Un primo mío, primo hermano, quien yo amo, se enteró
Me llamó, me dice, Robert, ¿qué tú haces con el Rolex? Nada, que lo tengo. Dice, yo te vale $100. $100 está bien, dámelo. Y $100 para la iglesia, dame el Rolex. Y yo, está fantástico, gloria a Dios. $100 para la iglesia es más de lo que teníamos antes. Perfecto. Y yo dije, ¿para qué tú vas a hacer con eso si eso no es de verdad? Sí, pero yo lo voy a lucir. Yo me lo voy a poner y donde quiera que yo vaya, todo el mundo va a ver que yo tengo un Rolex. Él lo estaba sirviendo al Señor en aquellos tiempos. Yo quiero que todo el mundo vea que yo tengo un Rolex. Y con esto los voy a vacilar a todos, les voy a hacer pensar. Y nada, es parte del vacilón. Amén. Cada loco con su tema. Le envié el Rolex. Nos sembró los $100. Bendito sea Dios. Y te repito, que de ese momento en adelante las ofrendas en la vida verdadera cambiaron, llevaron a una dimensión más alta. Alguien rompió con un Rolex que posiblemente él no sabía que era falso. Fíjate, por el resultado que esa siembra produjo en mi ministerio, el que lo sembró, lo más seguro no sabía que era falso. Bueno, como quiera. ¿Qué sucede? Así hay muchos en el Evangelio, en el reino de Dios, hoy en día, en las redes sociales y en las iglesias, siempre los ha habido, pero ahora, como estamos en las redes sociales, se ve más claro que tienen un Rolex, una palabra, una Biblia, un ministerio, una enseñanza, una revelación, que ha sido adulterada por su propia opinión, que la arreglaron para que quepa dentro de lo que ellos quieren manipularte que tú hagas. ¿Y cómo yo evito esto? Vamos a la Biblia. Si tú conoces la Biblia, nadie te puede vender una mentira bajo el título de así dice Jehová. Porque ya tú conoces la mente, el corazón, el alma, el espíritu, los propósitos de Jehová. Por cuanto tú estás con la Biblia leyéndola, ya tú estás acostumbrado a cómo Dios te habla. Porque esos versículos que tú lees y se hacen tuyos, avivan en ti, se despiertan. Dios te visita y despierta en ti su buena palabra. Hay que regresar a la Biblia. Y esa es parte de mi asignación. Bendito sea el nombre de Jehová. En el día de hoy te voy a dar una tarea. No, perdón, no una tarea, una asignación. En algunos de nuestros países latinos, tarea y asignación es la misma cosa. Pero fíjate qué interesante. En el psíquico humano, si yo te doy una tarea, es algo que tú tienes que hacer. Si te doy una asignación, es algo que tú tienes que emprender y lograr. Inmediatamente, la actitud cambia. Entonces, la asignación es la siguiente. La asignación es que vamos a despertar. Dios quiere hacerlo, nosotros vamos a unirnos a eso que es su perfecta voluntad. Dios quiere despertar su buena palabra en nosotros. Y lo vamos a dejar que lo haga. Y esta es la asignación. Tú vas a leer el Sermón del Monte. El Sermón del Monte comienza en el capítulo 5 del libro de Mateo, Evangelio según San Mateo, y termina en el capítulo 7. Y es la base del cristianismo, porque es el único registro que tenemos de Jesús predicando un mensaje completo. La mayoría de las enseñanzas que vemos de Jesús, Él está hablándole o a un individuo o a sus discípulos. Pero en el Sermón del Monte, se sentó. Sus discípulos se le acercaron y disertó para toda la multitud. Y este es el fundamento de nuestra vida del reino. Cuando Jesús
expresó y explicó, enseñó y predicó el reino de los cielos y la perfecta voluntad de Dios. Y en este sermón del monte, Jesús hace algo impresionante. Jesús le revela a Israel, el pueblo que Dios usó para traer la ley y los profetas, y a Jesucristo. Y hasta ese momento, la ley, los profetas y el pueblo judío eran lo que Dios usó para llegar a este momento. Pero ahora, Dios quiere hacer algo nuevo con Jesús. Los judíos, la ley y el Torá, que eran un Rolex de inmenso valor, alguien lo destapó y jugó con ellos. Y por eso Jesús reprendía a los fariseos tanto, porque no eran genuinos. Por eso Jesús dice esas palabras. Me dice Señor, Señor, pero no hace lo que yo os mando, lo que yo os pido. En aquel día dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre. Y les dirá, yo no los conozco. Ustedes son falsos. Ustedes abrieron lo que no debieron haber abierto y lo adulteraron con opiniones personales, políticas, traumas, chauvinismo masculino, machismo. Lo que ustedes han predicado no es lo que mi Padre os dio y ha perdido su valor. Si la sal pierde su valor, ¿para qué sirve? Eso está todo aquí en el Sermón del Monte. Entonces, esta es tu asignación. En esta semana, tú vas a leer el Sermón del Monte, como si nunca lo hubieras leído antes. Sí, porque ese es el problema, que como ya lo hemos leído, como ya lo hemos escuchado, ya nos lo han enseñado, nosotros mismos lo hemos predicado y enseñado, cuando lo volvemos a leer, no se nos erizan los pelos, no se nos contenta el alma. Lo tenemos por dado, por hecho. Hemos perdido aquella primer amor. Así que tu asignación es leer el Sermón del Monte, Mateo 5 al 7. Y me vas a decir cuántas veces Jesús dijo, ¿oíste que fue dicho? O los antiguos dijeron, o los antiguos habían dicho. Algo en que oíste que fue dicho, pero yo, Jesús, pero yo os digo. ¿Cuántas veces dice Jesús eso? Porque hay cosas que tú oíste que ya no tienes que escucharlas o vivirlas o cumplirlas. Ya ese tiempo pasó. Es una nueva visitación de Dios para despertar su palabra en ti. La palabra que te va a llevar a la nueva dimensión de intimidad que tú necesitas para confrontar lo que viene. ¿Qué es lo que viene? El rapto. Cristo viene a levantar su iglesia. Y las vírgenes que están apercibidas, que tienen el aceite en sus lámparas, y yo lo que estoy haciendo con esta asignación es ayudarte a poner aceite en tu lámpara. Dios te está preparando para que cuando suene la trompeta, tú no te quedes. Porque no has estado escuchando reportes de duda, de racismo, de contrariedad, de violencia. No. Mi reporte viene de Jehová. ¿Cómo tú lo sabes? Porque lo vi en la Biblia. Concluyo con esto. Estás escuchando predicadores. Y muchas de las cosas que Jesús hizo, este sermón del monte es precioso. Lo estoy estudiando y escudriñando nuevamente porque al primero que Dios le despertó su buena palabra fue a mí. Este sermón del monte habla
tanto, pone tanto énfasis en el corazón, que me ha volado los sesos. No es como tú te comportas, es quien tú eres. Porque si tú tienes amor en tu corazón, tú no vas a matar a nadie, tú no vas a adulterar, tú no vas a mentir, tú no vas a traicionar. Tú vas a perdonar al que te abofetea, tú vas a ayudar al que te pide ayuda, aunque trate de tomarla por la fuerza, y con ese espíritu voluntario te lo vas a ganar. Tú vas a edificar tu casa sobre las rocas. Tú vas a atesorar tesoro en el cielo. El corazón. Entonces, cuando alguien te predica o te enseña, no solamente escucha lo que te dice, mira por qué te lo dice. ¿Cuál es el motivo de esa predicación? ¿Qué es lo que él quiere? Que tú seas más nacionalista y ames a América o a Cuba o a Chile o al Perú o Puerto Rico. Más que espérate. Aquí no tenemos ciudad permanente y nosotros pertenecemos a un reino, no al mundo. El amor del mundo, si tú amas al mundo, las cosas del mundo, como el nacionalismo, el amor del Padre no está en ti. Porque tú puedes amar tu patria, tu país, como tú puedes amar a tu madre, sin tener que idolatrar nada de lo que tú eres. Porque si los cubanos somos los mejores, yo soy un idólatra. Yo estoy idolatrando mi identidad, más allá de la identidad de que Él me ha dado, de que yo soy un hijo de Dios y ciudadano del rey. Y su palabra dice que Dios no hace acepción de personas. Vamos a la palabra. Dios no hace acepción de personas. Vamos a orar por Israel. Amén. Vamos a orar por los palestinos también. América, a nation under God. No, no es una nación bajo Dios, pero hay personas que están bajo Dios en esta nación. Vamos a orar por América, pero yo te tengo buenas y malas noticias. Dios no hace acepción de personas y Dios no hace acepción de naciones. América no es la nación escogida por Dios. Israel fue para traer al Mesías, pero Dios no hace acepción de personas. En el momento que el Mesías vino a su propio pueblo y su pueblo no lo reconoció y no lo aceptó, Jesús abrió las puertas de la salvación y la exclusividad de ser pueblo de Dios, la abrió a todas las naciones. Por eso en el Apocalipsis, cuando llegamos a la revelación, al tercer cielo, dice que Juan vio una multitud de gente de todo pueblo, nación y lengua, alabando a Dios. No estaban alabando en hebreo ni en inglés. Para todos estos gringos racistas, estaban alabando a Dios en español también. This is America, speak Spanish. En el cielo, we're gonna speak Spanish too. ¿Ok? Cállate. Mira a ver qué es lo que te están predicando. ¿Qué es el evangelio que te están diciendo? Por patria, por Dios y patria. Mentira del diablo. No hay tal cosa como Dios y patria, porque Dios no se identifica con ninguna nación, muchas tribus y lenguas. Dios hoy es Dios de todo el que venga a Él, porque la cortina del templo fue rajada, el Espíritu Santo salió del lugar santísimo y está adentro de todos los que lo aceptan. Y hoy por hoy, mi Jerusalén soy yo. Y el lugar santísimo, el templo soy yo. El lugar santísimo es mi corazón, mi mente, mi alma, donde está la presencia de Dios. Y eso es lo que hay que atesorar. Yo soy, como dice en Deuteronomio, su especial tesoro. Y no puedo permitir que nadie abra mi espíritu, mi alma, mis oídos, mi mente, mi corazón y ponga piezas espirituales que no son de la marca Jehová Dios de los ejércitos. Yo estoy estampado con el nombre de Cristo y tú no puedes meterme a mí, a mi espíritu, a mi alma, a mi vida, nada que no sea genuino. Por eso, la asignación. Vamos a obedecer la voz de Dios.
Dice que nos visitará, ya nos está visitando. Dice que va a despertar su buena palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo no sé tú, pero yo quiero ese despertar. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo quiero que Dios me regrese. Nunca lo dejé, pero quiero que se aumente. Ese espíritu de niño recién convertido, que cuando leía la Biblia, todo era nuevo. Se me abrían los ojos. ¡Wow! Jacob luchó con el ángel. ¡Wow! ¡Wow! Jesús me prometió que estaría conmigo hasta el fin del siglo, que nunca me dejará, me desamparará. Yo no estoy desamparado. Él prometió que estaría conmigo. ¡Wow! Porque los wow ay, que están pasando allá afuera no pueden ser mayores que los wow que el cielo está causando aquí adentro. Bendito sea el nombre de Jesús. Bien, amado, hasta aquí esta predicación del día de hoy. Espero que te haya bendecido, porque esas fueron mis intenciones. Haz la tarea, haz la asignación. El único que va a ser bendecido eres tú. Lee, no te sientas como el papagayo. Mira, busca un highlighter. Uno de estos plumas que son amarillas, que tú las marcas. Y hazte esto un pasatiempo espiritual. Y lee un versículo y saboréalo. Y encuéntrame cuántas veces Jesús dijo, tú oíste que fue dicho, pero yo os digo. Y te vas a edificar y te vas a divertir. Y me vas a complacer a mí. Porque esa es mi asignación. Mi asignación es llevarte a ti a profundidad, a dimensiones, a alturas, que sin Cristo tú no vas a alcanzar. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Bien, amado, yo no tengo más nada que decir. Bueno, la verdad es que tengo mucho más que decir, pero ya hemos avanzado en el tiempo y hasta aquí esta predicación del día de hoy. Yo te bendigo y te deseo lo mejor, lo mejor. Me despido deseándote como de costumbre. Y no quiero tomarlo como cosa liviana, porque no lo es. No lo es. Mi deseo, sincero deseo, mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga. ¡Wow! Que Dios despierte en ti lo profundo de una frase tan sencilla. ¡Wow! Si Dios me bendice, yo no necesito más nada. Más nada. Que Dios te bendiga. Chao.